constituido ese paquete vasculonervioso? Pues por arterias y por venas, ¿cierto? Sí. Hablemos de las arterias. Esas arterias se van a llamar arterias intercostales. Las venas también se van a llamar intercostales y los nervios también se van a llamar intercostales. Ahora, en cada espacio intercostal tenemos una arteria intercostal posterior y dos arterias intercostales anteriores. ¿Correcto? ¿Me siguen? Hablemos de las arterias intercostales posteriores. Arterias intercostales posteriores. ¿Cierto? ¿Dónde se van a originar esas arterias intercostales posteriores? Bueno, entonces espérense. Este será el primer espacio intercostal, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo y no más. Nosotros tenemos 11 espacios intercostales y tenemos 12 costillas. Entonces, empecemos a hablar de las arterias intercostales posteriores. Ojo, la primera y segunda arteria intercostal posterior se van a originar de una arteria que se va a llamar la arteria intercostal superior o suprema o magna. ¿Sí? Entonces, la primera y segunda arteria intercostal posterior, o sea, esta y esta, van a originarse de una arteria que se llama la arteria intercostal superior o suprema o magna. ¿De dónde se origina esa arteria superior o suprema o magna? Se va a originar de un tronco que se llama el tronco costocervical. ¿Sí? Tronco costocervical. ¿Y ese tronco costocervical de dónde se va a originar? Se va a originar de una arteria que se llama la arteria subclavia, que ya por ahí la mencionamos hace un rato, por acá, ¿cierto? Las arterias subclavias. ¿Listos? Entonces, repito, la primera y segunda arteria intercostal posterior se origina de la arteria intercostal superior, o suprema, o magna. Y esa arteria intercostal superior se origina de un tronco que se llama tronco costocervical. Y el tronco costocervical se origina de una arteria que se llama la arteria subclavia. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Bien. Ahora, de la tercera a la decimoprimera arteria intercostal posterior se originan directamente de la arteria aorta. Directamente de la arteria aorta. ¿Sí? ¿Listos? Pero resulta, o sea, vuelvo a repetir, estas dos arterias intercostales posteriores dije que se originaban de una arteria que se llama la arteria intercostal superior. Y la arteria intercostal superior se originó de un tronco que se llama tronco costocervical. Y el tronco costocervical se originó de una arteria que se llama la arteria subclavia. La tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima y undécima arteria intercostal posterior se originaron directamente ¿de dónde? De la aorta. Pero resulta que debajo de la costilla 12 hay otra arteria, pero yo no la puedo llamar esa arteria intercostal, porque no tenemos 13 costillas, sino solamente 12. Entonces, esta arteria que va acá debajo de la costilla 12 se va a llamar la arteria subcostal. ¿Sí? Entonces, la arteria subcostal, ¿de dónde se va a originar directamente? De la arteria aorta. De la arteria aorta. ¿Listos? ¿Quedó claro las arterias intercostales posteriores? ¿Entendido? Bien. Vamos ahora a las arterias intercostales anteriores. Bueno, entonces,
arterias intercostales anteriores. ¿Sí? De la primera a la sexta arteria intercostal anterior, de la primera a la sexta arteria intercostal anterior, se originan de la arteria subclavia. De la arteria subclavia. ¿Sí? O sea, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6 arteria intercostal anterior se originaron ¿de dónde? De la arteria subclavia. Pongan atención para que no se me enreden. Entonces, acá tengo el callado, y me dio esta arteria subclavia. Y acá tengo el tronco brachiocefálico y me dio esta arteria subclavia. ¿Cierto? Arteria subclavia izquierda, arteria subclavia derecha. De esta arteria subclavia nace esta, que se llama la arteria... Perdón, que aquí me equivoqué. Perdón. Las primeras 6 arterias intercostales anteriores se originan de una arteria que se llama la torácica interna. Torácica interna. Y esa arteria torácica interna se origina de la arteria subclavia. ¿Sí? Me faltó la torácica interna. ¿Sí? Las 6 primeras arterias intercostales anteriores se originan de la arteria torácica interna. ¿Y esa arteria torácica interna dónde se originó? De la arteria subclavia. Entonces acá tengo la arteria subclavia. Esta arteria se va a llamar arteria torácica interna. Entonces de ahí sale la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta arteria intercostal anterior. ¿Sí? ¿Me siguen? Ahora, de las 7 a la 9, ¿sí? De las 7 a la 9, arteria intercostal anterior, de la 7ª a la 9ª, arteria intercostal anterior, se originan de una arteria que se llama la arteria musculofrénica. Musculofrénica. ¿Y de dónde sale esa arteria musculofrénica? Miren para acá. Resulta que a este nivel, después de que la torácica interna me da la 6ª arteria intercostal anterior, inmediatamente tenemos un músculo, aquí por dentro, tenemos un músculo que se va a llamar músculo diafragma. ¿Sí? Músculo diafragma, ¿correcto? Ese músculo diafragma es como el piso del tórax. Me está tapando el tórax por todos lados, el músculo diafragma. Y en ese momento, lo que está por encima del músculo diafragma se llama tórax, y lo que está por debajo del músculo diafragma se llama abdomen. ¿Sí? Entonces, esa arteria, vamos a hacer el músculo diafragma acá. Esa arteria torácica interna atraviesa el músculo diafragma. Lo atraviesa. ¿Sí? Mírelo acá. Lo atravesó la torácica interna del músculo diafragma. Y entonces, ¿a dónde caemos? ¿Cómo se va a llamar esto? ¿Cómo? Abdomen. Entonces, esa arteria, esta que llegó al abdomen, ¿la podré llamar torácica interna? No, porque no está en el tórax. Estamos en abdomen. ¿Sí? Entonces se va a llamar musculofrénica. Musculofrénica. La palabra frénico hace referencia al músculo diafragma. ¿Sí? Al músculo diafragma. Entonces, ¿qué pasa? Que esta arteria musculofrénica es la misma arteria que torácica interna, simplemente que atravesó el músculo diafragma. Y entonces, una vez que la torácica interna atraviesa el diafragma, se me convierte en musculofrénica, me va a dar las otras intercostales anteriores, 7, 8 y 9. La 7, la 8 y la 9, arteria intercostal, carajo. La 7, la 8 y la 9, arteria intercostal anterior, se originan de la arteria musculofrénica. Los espacios intercostales 10 y 11 no tienen arteria intercostal anterior. Repito, los espacios intercostales 10 y 11
no tienen arteria intercostal anterior. O sea que tienen solamente ¿qué? Si no tienen intercostal anterior, ¿intercostal qué? Posterior. Nada más. En los espacios intercostales 10 y 11 solamente hay arteria intercostal posterior. Posterior. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Arterias intercostales anteriores? Bueno. Muy bien.